Este fanfic no me pertenece, el link del autor está en la descripción. Capítulo 14. Diré acciones, diré consecuencias. Naruto. Crónicas de Uchiha. La mañana siguiente. A pocos kilómetros de las murallas del pueblo. ¿Sabes? Creo que no estábamos en nuestro mejor comportamiento allí. El murmullo de Dui fue la única voz que rompió el silencio sereno y calmado en el espeso follaje que rodea y oculta la más venerada de las 5 aldeas de los grandes shinobi. De verdad. La voz de Sakumo estaba cargada de sarcasmo, casi goteando con ella, algo que su compañero de equipo de Spandex Verde no captó, como era habitual. Sí, quiero decir, allá atrás, Sakumo suspiró, al enterarse de su compañero de equipo joven que señalaba y divagaba las cosas que había recordado de un par de horas en la mañana. Naruto decidió ser el inteligente, y se mantuvo inteligente fuera del camino de Dui, para que no cayera bajo el radar de Dui y se convirtiera en su principal punto de enfoque. Algo que estaba bastante contento de dejar que su amigo de cabello plateado se ocupara. Porque, por su parte, definitivamente no podía manejar a su amigo más entusiasta y juvenil, así como a Sakumo. O eso se dijo a sí mismo. Unas horas antes. Konohagakure no Sato. Torre Okage. Salas del Consejo. Escuadrón 6. En este momento, el Consejo se encargaba de todo, desde las tareas más básicas hasta las cuestiones políticas más complejas, incluidas las misiones. Aquí estamos. El Escuadrón 6, con Hiruzen a la cabeza y sus 3 genios siguiéndolo en las enormes cámaras del Consejo para obtener su primera dosis del mundo exterior, en lo que había sido un momento de calma para casi toda la aldea. Pero la tranquilidad y el silencio solo pueden durar tanto tiempo, especialmente para un pueblo oculto que es. La sonrisa inconfundible al ver al hijo del muy respetado jefe del clan Sarutobi hizo que muchas caras se iluminaran considerablemente. Pero lo que causó un cambio completo de corazones en el entorno principalmente denso fue el hecho de que los genios lo acecharan, más específicamente, la heredera de Senju que se le asignó esta vez. Su pequeña sonrisa y el completo retorno de la vida en sus ojos fue la principal fuente de alivio en casi todos ellos. Incluso la siempre estoica Yuga no pudo evitar sonreír ligeramente al ver a su amada princesa volver a su fervor habitual, con muchas ganas de ir y asumir algunas misiones. El Escuadrón 6 se reporta para misiones, y Hiruzen decidió comenzar las formalidades al ver el silencio espeluznante que había caído en la sala al momento de su entrada. Sin embargo, logró lo que él quería y sirvió para sacarlos de sus estupores. Sí, por supuesto. Pero, ¿no es demasiado pronto para tirarlos al campo Sarutobi-san? La pregunta hizo que Hiruzen parpadee, de una manera de completa y absoluta incredulidad. Bueno, esta fue la primera. Sin embargo, solo le tomó un momento darse cuenta del ligero empujón que todos señalaban detrás de él, hacia su solitaria Kunoichi, a la que instantáneamente rechazó su oferta con un movimiento negativo de cabeza. Fue la salud mental de Tsunade lo que le preocupó, concluyó. ¿Están bastante listos? La misión, por favor. Le preguntó secamente. Su tono era tal que les recordó que su paciencia se estaba agotando. Una cosa era preocuparse por un cierto shinobi o una heredera de un clan, pero mostrar abiertamente su favoritismo. Tobirama sin duda tendría un día de campo con estos bufones si se hubiera enterado de esto, ya sea su propia sobrina nieta. Pero eso era un asunto para otro día, porque hoy quería una misión. Por supuesto, solo revisando, su declaración fue rechazada por el consejo, como si no fuera una cosa válida por la que estar molesto. Eso hizo que sus cejas se juntaran con una sutil irritación, pero se mantuvo calmado, eran el consejo y estaban a cargo de casi todo, eso es lo que se dijo, se recordó a sí mismo. Ahí, todo el equipo de Squad 6 se animó a escuchar eso. Finalmente, cada uno de ellos susurró en alivio. Una asignación de rango B se te asignará a acompañar a nuestro cliente a su ciudad natal, la capital del fuego. Debería servir como una misión adecuada para este equipo, dadas las circunstancias. La ceja brusca de Hiruzen se alzó de una manera que mostró su sorpresa. Ciertamente tuvo la experiencia para evaluar una misión como esta por lo que realmente fue. De hecho, de manera bastante clara, si esos indicios no sutiles en la voz del consejo eran algún indicio. Se suponía que era una misión de rango C, que solo se había incrementado en rango debido al estado de sus clientes. Si su destino final era algo por lo que pasar, ciertamente, en su opinión, parecía lo mismo por todas las buenas razones. Pero asintió a regañadientes en aceptación.
En todo caso, serviría para ser una buena misión de regreso para su equipo después de las vacaciones, una pequeña misión para que vuelvan a ponerse en marcha. Entonces, todo estaba bien cuando tomó el pergamino de la asignación de Chun-Li y comenzó a salir de las cámaras, arrastrando a sus subordinados. Escuadrón 7. Este grito hizo Tsunade, y mucho más sorprendentemente Hiruzen para casi saltar un paso. Por lo que recordaba, su padre todavía estaba en coma en la sala del hospital. Y si la memoria le sirvió bien, el Escuadrón 7 fue asignado al hombre abatido. El Escuadrón 7 se reporta para misiones, fue la voz de Sakumo la que cortó el pequeño lapso de silencio que rodeaba las cámaras. Todos los garabatos y susurros cesaron cuando tres siluetas se abrieron camino hacia el centro. ¿Tu sensei? Preguntó el Chun-Li, sin ningún tipo de calidez o interés que había mostrado hace unos momentos para el equipo anterior. De hecho, si uno mirara de cerca, todo el sentimiento alegre había dejado los confines de las enormes cámaras. El único sentimiento que quedaba era uno de fría indiferencia, apuntando específicamente al chico rubio de ojos azules que estaba parado en medio del trío, cuya habitual sonrisa perezosa en su rostro decía mucho del interés que tenía en lo que pensaban de él, lo que prácticamente no era nada. Está fuera de servicio por razones médicas, pero nosotros tres estamos bien. Sakumo decidió ser la única en hablar. Naruto era demasiado perezoso cuando se trataba de estos asuntos, y Dui era. Bueno, él era Dui. Dejémoslo así. El Chunin en la recepción, vestido justo enfrente de la mesa circular acosada por miembros del Consejo Shinobi, todo incluido, totalmente cenudo. Centrando una leve mirada en la rubia, el Chunin entrecerró los ojos con curiosidad. Todo en un intento por hacerse parecer un poco más intimidante, para amañar su autoridad sobre ellos. Hizo cualquier cosa menos que. Sakumo era completamente indiferente a eso, como lo demostró su rostro aburrido. Dui estaba garabateando algo furiosamente en su libreta, algo tan furiosamente, que parecía que su lápiz estaba a punto de encender la cosa en llamas. Y Naruto, oh Naruto. Era el más interesante e impredecible del grupo. Su reacción a sus intenciones hostiles hizo que todos y cada uno de los miembros, detuvieran a los miembros del Escuadrón 6 detrás de ellos, se enfadaran con ira y desprecio. Cada uno de ellos se retorció alrededor, buscando desgarrar uno nuevo para el mocoso que realmente tenía las agallas. Bosteza suavemente delante de ellos. Parecía el más aburrido de todos, y francamente lo era. Estas miradas y pequeños comentarios sarcásticos ahora eran casi completamente inmunes a él. Había sido demasiado largo, y ya no eran lo suficientemente ingeniosos como para que él prestara atención a estas estúpidas acciones. Ya no tenía 5 años. No es que le importaran nada a nadie de todos modos. La misión. Sakumo soltó indiferente, sacando a Dui cuando le susurró algo al oído. Algo, eso hizo que Genin se estremeciera por la repentina y furtiva voz de su amigo que soplaba en su oído. Por supuesto. El Chunin casi gruñó, mirando a través de los montones de rollos que se acumulaban, los que aún no habían sido asignados a los numerosos equipos libres para llevárselos. Está bien, algo para estos tres genines sin un sensei Jounin. El Chunin de la recepción rebuscó en el soporte para pergaminos que estaba sobre su escritorio. Y sus ojos se detuvieron en un rollo particular, uno que lo hizo detenerse instantáneamente, casi abruptamente sobre él. Todos los miembros del consejo, demasiado interesados en esta tarea en particular, entrecerraron sus ojos en ese rollo en particular que había pasado por todas y cada una de sus manos primero para la clasificación, y todos sonrieron al unísono. Fue perfecto. Se le dieron muchos guiños al Chunin que lo asignó, quien tuvo la decencia de mirarlos para pedir permiso y permiso. Y él les devolvió el saludo con la cabeza, antes de volverse hacia el equipo que estaba frente a él. Bastante sorprendente, en un repentino giro de emociones. Él sonrió cálidamente a los tres. El Escuadrón 7 irá a una asignación de rango C. Sakumo levantó una ceja ante el repentino cambio. Incluso el único ojo de Naruto mirando al Chunin de lado se había estrechado ligeramente ante el extraño acontecimiento. Era solo, extraño. Y causó que una alarma sonara en sus cabezas. Pero dejando que lo pasado sea pasado, Sakumo dio un paso adelante y tomó el pergamino que sostenía hacia ellos antes de regresar al lado de su equipo. Todos, listos para escuchar sus instrucciones para su nueva aventura fuera de las murallas del pueblo. Ustedes tres se dirigirán a la aldea de Ayakawa, y entregarán ese rollo a los ancianos del clan Fuma que residen allí. Sakumo lo interrumpió en el medio, algo que hizo que el Chunin se estremeciera al ser interrumpido en el medio. ¿Qué hay en el pergamino? Era su simple pregunta, mientras la miraba con recelo.
Tiene pedidos para un envío de armas que necesitamos repoblar. Deberá entregarles el pedido y devolver todo lo que tienen disponible en este momento, y ordenará que el resto esté listo y nos sea entregado en una fecha posterior. Complete esto como tan pronto como sea posible. Esta misión es de suma importancia para nosotros y ustedes tres son el equipo Genin más rápido disponible en la actualidad. Los tres Genins asintieron, con Sakumo metiendo el pergamino en su bolsa y girándose para irse tan rápido como pudo. Una mano le apretó el hombro, de hecho, bastante firme, provocando que los tres chicos se detengan a la mitad del paso y miren la fuente de dicha interrupción. Fue Hiruzen. Un Hiruzen preocupado, uno que estaba mirando a los tres un poco en conflicto ya que la misión no era nada más que un cerranque en su mente. Incluso si no tuvieran tantas armas para llevar, las posibilidades de que algún shinobi los interceptara ya sea por los detalles de ese rollo, o incluso por las armas que llevarían, eran increíblemente altas. No podía, en todo su corazón, creer que esos tontos eran tan estúpidos como para asignar una misión de ese tipo al Genin verde, uno cuyo sensei estaba fuera de servicio en ese momento. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarte con Hiruzen sensei? La pregunta de Sakumo lo sacó de sus pensamientos. Soltó el hombro de dicho niño y suspiró, ahora que se suponía que debía decirles. Así que recitó lo primero que le vino a la mente. Ten cuidado, ¿está bien? Las tres sonrisas de confianza que obtuvo a cambio no hicieron más que elevar sus miedos aún más de lo que ya estaban. Nunca lo había hecho, y eso significaba nunca, había visto esto. Una misión de ese calibre, que se transmite a un equipo lleno de nada menos que chunis. Hubiera sido ridículo hasta el punto de sonar ridículo, si lo hubiera asignado Tobirama, es decir, entonces, era natural que él estuviera preocupado por ellos. Pero no había nada que pudiera hacer por ahora, la misión había sido asignada y aceptada por el escuadrón. El protocolo establecía que cualquier misión aprobada por la aldea si era aceptada por un equipo, no podía ser rechazada bajo ninguna circunstancia, sino una prohibición temporal de las licencias de shinobi del equipo. Sería un éxito o un fracaso, nunca un cambio en los planes. ¿Qué significa? Tendrían que hacerlo ahora, ya sea de cualquier forma en que los convenció, y no había nada que pudiera hacer al respecto. ¿Estaremos bien, sensei? Es solo una misión de rango C. ¿Qué tan difícil podría ser, eh? Sakumo preguntó con confianza y recibió un fuerte yosh de Dui que hizo que el chico rubio que estaba detrás de él se riera y saliera felizmente, sin darse cuenta de las preocupadas orbes marrones pegadas mirando hacia atrás. Hiruzen no dijo nada, más bien como si no pudiera decir nada, pero sí miró al consejo con los ojos entrecerrados. Algo simplemente no estaba sentado bien dentro de sus entrañas, y por todo eso era bueno con el nombre de Kami, rezó para que nada le pasara a esos tres niños. Niños que no tenían supervisión Jounin si se metían en algo que estaba muy por encima de sus cabezas. ¿Sensei? El ligero tirón de Jiraiya en su manga lo hizo parpadear, solo para ver las amplias y preocupadas órbitas de Tsunade mirando hacia atrás y adelante entre el escuadrón que acababa de irse y él mismo. Incluso Orochimaru lo miraba con esos mismos ojos calculadores, como si tratara de descubrir algo parecido a un rompecabezas en su mente. Vamos, finalmente dijo, empujándolo hacia el fondo de su mente por el momento. Quiero decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? Se cuestionó a sí mismo. Y en lugar de liberarse del peso que se asentaba en su corazón, aumentó hasta el punto que lo hizo sentir como si alguien hubiera colocado un bloque de plomo sobre sus hombros. El consejo no pondría a esos tres en una misión que estaba fuera de sus ligas, intencionalmente, ¿o sí? No tenía idea de cuán verdaderos serían sus temores a largo plazo. De vuelta con el escuadrón 7 fuera del pueblo. Está bien, aceleremos, Sakumo ordenó más de lo que pidió, y se subió a una rama antes de lanzarse hacia los árboles a velocidades de ruptura. Ni siquiera mirar atrás para ver si sus amigos lo seguían o no, pero lo hicieron. Naruto y Dui lo siguieron sin una palabra de desacuerdo a velocidades cegadoras. Los tres comenzaron a abrirse paso hacia el este, directamente a la aldea de Ayakawa, hogar de los maestros forjadores, el clan Fma. Casi al atardecer. A una milla del pueblo de Ayakawa. Chicos, vamos a parar. Los tres genins saltaron de los árboles. Todos ellos jadeaban y miraban un poco sin aliento, considerando su continuo viaje a una velocidad extremadamente alta para llegar a su destino antes de que el sol se hubiera asentado por completo, algo que estaban a punto de lograr por un pelo. Como, Naruto respiró hondo, viéndose mucho más sin aliento que Dui. Lo cual era natural considerando que no estaba acostumbrado a las tensiones físicas tanto como su amigo especialista en taijutsu en realidad. ¿Lejos estamos? El rubio raspó, palmas en sus rodillas y una gota de sudor goteando por su barbilla.
Acababan de viajar a la mitad de la Tierra de Fuego en el corazón de las regiones orientales sin un segundo de descanso. Sakumo sacó un mapa, miró calculadamente a través del papel y se levantó con una pequeña sonrisa. Estamos casi allí, a solo 1 milla al este y estamos allí. Y sus palabras elevaron completamente los espíritus de sus amigos. Pero los tres lo miraron de manera cuestionable, para hacer una pregunta silenciosa sobre cómo procederían cuando llegaran al destino deseado, algo que Sakumo detectó en un instante. Descansaremos en el pueblo por esta noche y completaremos la misión mañana por la mañana. Según mis cálculos, podemos terminar con eso para la medianoche de mañana. Lo mejor. Tranquilizó a los dos y todos asintieron con su contraparte estratégica del grupo de 3. Se ralentizarían considerando que se cargarían con más carga en su camino de regreso. Debido en parte a todas esas armas que serían transportadas de regreso a la aldea, Sakumo también tuvo en cuenta un pequeño aumento de la ventana para eso también. Los tres decidieron caminar la última milla normalmente en lugar de correr hacia el pueblo. Ellos, después de todo, tenían que ir por sus tareas en la mañana. Entonces, no era como si estuvieran apurados o algo así. Hola chicos, la voz de Dui atrajo sus atenciones. ¿Cómo es este clan Fma? Preguntó simplemente, y obtuvo una sonrisa de Sakumo, algo que hizo que Naruto negara con la cabeza en total diversión. El chico siempre amó explicando cosas a los demás que parecía, incluso si era Dui. El clan Fma reside principalmente en la aldea de Ayakawa, y en su mayoría es un clan shinobi simple pero pequeño. No prefieren particularmente el combate o la violencia, sino que se ganan la vida principalmente de su nave maestra de forjar armas, explicó en una voz sabia. Y Dui, como un niño pequeño, se aferraba a cada una de sus palabras con inocentes asentimientos. Tenía una habilidad especial para aprender cosas que podrían ser útiles, cosas que tenía que omitir en el plan de estudios de la academia debido a sus razones personales. Sin embargo, se especializan, y son particularmente famosos por su forja y manejo del Fma Shuriken. También conocido como el Demon Wind Shuriken en muchas tierras. Se dice que son maestros en el oficio, y se especializan en todos y cada uno tipos de Shuriken Jutsu. Sakumo terminó su explicación, y recibió un nuevo asentimiento de Dui, quien todavía no estaba fuera de dudas. ¿No es lo mismo, el grande que Naruto usó esa vez? Sí recordaba un shuriken extraño, del tamaño de una espada anormalmente grande en cada una de sus 4 cuchillas. Y obtuvo un admirable asentimiento de Sakumo, que estaba muy impresionado con la memoria de su amigo. Y su siempre presente sed de conocimiento. El tazón cortado genin no tuvo vergüenza en admitir que no era el más brillante del grupo. Y no dudó particularmente en pedir algo de lo que no estaba al tanto. Sus compañeros de equipo siempre estaban felices de relevarlo de sus dudas y preguntas lo mejor que podían, lo que les dio a todos algo de qué hablar, casi todo el tiempo. Tan pronto como los tres salieron de los árboles a un pequeño claro, sonrisas alegres iluminaron el rostro de Dui y Naruto, ambos listos para atacar la aldea visible casi en cualquier momento. Lo único que los detuvo fue que Sakumo no estaba a su lado ahora. Pero en cambio se había detenido bruscamente y caído unos pasos detrás de ellos. Sakumo estaba al borde de los árboles, mirando al pueblo con los ojos entrecerrados, algo que rozó a Naruto de la manera incorrecta. El mismo rubio dejó que un chakra le vertiera en la parte de atrás de los ojos, sus ojos azules brillaban como rubíes en el ambiente ligeramente oscuro y escaneaban toda el área de manera crítica, tomando todos los pequeños detalles que pudo. Ahora podía ver lo que estaba mal con eso, estaba tranquilo. Un poco demasiado tranquilo de hecho. No hubo absolutamente ningún movimiento en absoluto. En una aldea, supuestamente se suponía que albergaba a todo un maldito clan en ella, sin contar a los civiles que también deben estar allí. Casi ninguna luz estaba encendida en este momento, lo que significaba que la oscuridad había empezado a apoderarse casi por completo a medida que el día se ocultaba en la noche en cada momento que pasaba. Pero Sakumo tenía otro sentido agudo en el trabajo que lo alertaba de una información más prudente de la que su amigo Sharingan en Sharingan podría esperar alcanzar en la situación actual. Tenía un agudo sentido del olfato, desarrollado a través de años de entrenamiento. Y estaba captando un olor, uno débil que ensuciaba la atmósfera circundante casi por completo. Era demasiado débil para ser notado por alguien que realmente no estaba buscando algo, pero todavía estaba allí, sin embargo. Un ligero olor que hacía que casi todos los pelos de su cuerpo se pusieran de pie en alerta. Un sutil olor a hierro se alzaba sobre el aire circundante, empañándolo en un amenazante abrazo en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, unas horas antes. De vuelta con Squad Six.
El zumbido de Hiruzen mostró cuán desinteresado estaba en la situación actual. ¿A quién estamos escoltando? Apuesto a que es una princesa o una niña real o, el Sarutobi más joven escuchó a su subordinado inducido por hormonas enumerar todas las posibilidades de quién podría ser su cliente. ¿Son esas las personas que estamos asignados a Sensei? El dedo puntiagudo de Orochimaru logró callar al niño emocionado a su lado, algo de lo que Hiruzen estaba muy contento. Jiraiya podría ser un puñado, suspiró cansado. Wow, ella es, como si tratara de encontrar la palabra adecuada, Jiraiya se mordió la lengua por un momento. Se lamió los labios, como si comprobara si la siguiente palabra se sentía bien o no. Gordo, fue todo lo que pudo murmurar antes de que un puño le golpeara la cabeza con dureza. Idiota, no está gorda. Tsunade se quedó con el ceño fruncido, mirando cómo el diablo encarnaba mientras se alzaba sobre su pervertida compañera de equipo como una hambrienta segadora. Entonces, ¿qué diablos crees que ese gran bulto en su vientre significa? Él medio gruñó, medio le gritó a ella. Tsunade le devolvió la mirada de reojo, encontrándose con su mirada con uno de sus propios ardientes. Está embarazada, vaca. Así, las siguientes palabras de Jiraiya se apagaron en su garganta. Ahora que él miraba de cerca, ella era bastante delgada con solo su estómago golpeando hacia afuera. ¿Pero aún cómo sabrías? Preguntó con suspicacia. Aunque tuvo que frotarse otro bulto cuando fue golpeado una vez más, por Z del primero. Cortesía de una kunoichi furiosa que se veía tan irritada como vinieron ahora. Porque he leído docenas de libros de medicina y pergaminos. Y eso sin contar cuántas veces he estado en el hospital con Baab-chan. Disparó con fuerza, el chico que tenía delante todavía no parecía muy convencido. Así que decidió dejarlo ver un poco más de razón, desde su perspectiva. Además, soy una niña. Podemos decir cosas así. Ella murmuró para convencerlo, aunque la razón por la que tenía que hacerlo era francamente superior a ella. Pero ella lo hizo, eso era todo lo que había. Sí, claro, el resoplido de Jiraiya en realidad la hizo llamar su atención y su cuello hacia él con los ojos entrecerrados. Orochimaru continuó deteniendo su pequeña pelea, ya sabiendo lo que su inconsciente amigo iba a soltar de su boca a continuación. Y para ser honesto, no le gustaba lo que siguió después de eso. Pero desgraciadamente, esta vez fue demasiado tarde. Con lo plana que eres, me hace sospechar de tu sexo. Incluso Hiruzen tuvo la sensación de abofetearse con la palma de la mano cuando vio que la cara de Tsunade se ponía casi roja como una remolacha por pura furia. ¿Por qué 3? Maldita y pervertida excusa de una forma de vida. Ella lo fulminó con la mirada hacia él mientras levantaba sus mangas para enseñarle una lección. Solo para que Hiruzen la detuviera en seco antes de soltar su ira sobre el chico ligeramente encogido. Estamos frente a nuestros clientes ahora. Muestre algunas restricciones, ustedes dos. El Jounin en el grupo suspiró con cansancio cuando los dos se miraron el uno al otro y se dieron la vuelta al unísono con un resoplido agudo, nada sabio para darse cuenta de la sonrisa divertida de la mujer al ver que el argumento energético de los dos llegó a un abrupto final debido a su repentina presencia. ¿Cuánto tiempo tienes? La siempre curiosa voz de Tsunade hizo que Jiraiya mirara hacia atrás con un ojo entrecerrado para verla alejarse un poco de él, algo de lo que estaba aliviado. La entusiasta Kunoichi aparentemente estaba hablando con su cliente, que se frotaba la barriga con una cariñosa sonrisa mientras se preparaba para responder a la niña alegre delante de ella. Estoy listo en 2 semanas, por eso estamos regresando a casa. El chico de cabello blanco parecía genuinamente curioso al ver la estrella de Tsunade en los ojos, como si hubiera encontrado el regalo de Kami para el hombre. Él no podía entender su emoción, o la fuente de eso es. La mujer estaba embarazada, lo que significaba que estaba gorda. ¿De qué había que alegrarse? Era un desperdicio de belleza en sus ojos. ¿Nosotros? Una vez más, Hiruzen sonrió con orgullo al ver a su alumno estrella, captando los más mínimos detalles casi al instante. La mujer le dirigió otra sonrisa amable, y esta vez Jiraiya se tomó el tiempo de reunir su aspecto. Aparte de ese sencillo vestido azul de maternidad que llevaba, la mujer tenía el pelo marrón hasta los hombros y los ojos marrones a juego. Nada exótico, pero una mujer civil sencilla y simple que hubiera sido muy llamativa si no hubiera estado embarazada, eso es, al menos para Jiraiya. Sí, mi esposo está esperando en las puertas de la capital con un par de nuestros sirvientes. Hemos contratado a algunos hombres para que me carguen en un pequeño cochecito de basura, ya que no puedo caminar demasiado debido a mi condición. Orochimaru asintió al ver la punto y su estado.
El hecho de que ella estuviera caminando sola demostró lo independiente que debe ser la mujer, al menos con el chico de ojos de serpiente que es. Entonces, ¿es un niño o una niña? Tsunade comenzó a hacer preguntas sobre preguntas en fuego rápido, lo que provocó algunas risas de la señora, que estaba muy contenta de responder a la niña alegre. ¿Por qué está tan feliz? Jiraiya resopló, sin entender del todo su comportamiento excitado en lo más mínimo. Una gran palma cubrió la parte superior de su cabeza y le revolvió el pelo juguetonamente. Realmente eres un ingenuo Jiraiya, pero lo conseguirás un día, Hiruzen respondió sabiamente siguiendo sus palabras con una risa gutural que se filtró involuntariamente al ver a su Genin Pout infantilmente con una leve bocanada de sus mejillas. Jiraiya odiaba cuando su sensei lo trataba como a un niño, esta vez no era diferente. Entonces, Squad Six comenzó su viaje hacia Fire Capital con un ambiente despreocupado rodeándolos. De vuelta con Naruto, Sakumo y Dui. Oigan, chicos, el comentario inocentemente inocente de Dui sacó a los dos aturdidos chicos de sus estupor. ¿Qué pasa? ¿Vamos o no? Naruto estaba a punto de responder en un sí cuando Sakumo lo interrumpió, antes de que pudiera siquiera abrir sus labios. Hay un fuerte hedor a sangre que viene de la aldea. Ese comentario sin duda hizo el truco. Dui junto con Naruto lo miraron en shock, abriendo y cerrando sus bocas sin que nada audible saliera de ellos. ¿Ah, estás seguro? Naruto fue el primero en hacer una oración coherente, con un ligero tartamudeo y el asentimiento de Sakumo hizo todo lo posible para reprimir sus miedos, cuando dicho genin movió su cabeza hacia arriba y hacia abajo en forma afirmativa. Sí, el dedo de Sakumo se levantó en el aire para sentir el aire, y asintió con la cabeza en confirmación, más por él mismo que por sus compañeros. La corriente de aire era a favor del viento, viniendo hacia ellos desde el pueblo. Era la única razón apropiada por la que lo había atrapado incluso con su agudo sentido del olfato mientras estaba tan lejos del pueblo. Vamos, murmuraron Naruto y Sakumo al unísono, aunque el chico verde en el medio parpadeó viéndolos caminar en direcciones opuestas polares, uno hacia el pueblo y el otro alejándose por completo. Chicos. Dui finalmente decidió detenerlos, y ciertamente hizo el truco también. Naruto entrecerró los ojos a Sakumo, cuando vio que la expresión de total incredulidad de Sakumo lo apuntaba directamente hacia él. ¿No puede ser serio? Su voz era tan incrédula como su rostro, y al ver la postura firme de Naruto, se acercó a él con rabia. Naruto ni siquiera hizo una pestaña cuando el dedo de Sakumo pasó junto a su oreja para señalar el pueblo oscuro que tenía sobre la espalda. Ese pueblo apesta a sangre. Probablemente hubo una masacre, o una invasión o Kami sabe qué. Ver a Naruto mirándolo fijamente con su Sharingan activo lo hizo casi temblar de furia. Y Kami fue amable, tenía la mitad de la mente de puta a bofetear a su amigo rubio hasta que recuperó esa menos parte de donde lo había perdido. Naruto, finalmente gruñó, era casi estúpido. No, no fue eso, fue francamente suicida. Ese pueblo apesta a sangre, ¿me consigues sangre? Él citó la palabra con sus dedos para enfatizar ese punto, pero el rubio simplemente se cruzó de brazos con un pequeño asentimiento para mostrar que estaba escuchando. Y el hedor todavía está fresco, lo que significa que las personas que deben haber hecho la escritura probablemente también estén en el pueblo. Razonó con el 3 veces maldito, de todo corazón obstinado, Uchiha. Pero ese mismo maldito orgullo suyo no se movería, ni hoy ni nunca. Naruto deslizó las palmas de Sakumo con las que estaba sacudiendo los hombros, fuera de él. Y comenzó a dirigirse hacia el pueblo que emitía un siniestro aura de pura muerte. ¿Qué demonios estás tratando de probar? Sakumo casi gruñó, retirando su brazo con dureza solo para ver los propios ojos severos de Naruto que lo miraban fijamente ahora. Déjalo ir. Estaba apenas por encima de un susurro, pero Sakumo miró hacia abajo para ver que había atrapado su cuello en un arrebato de ira y lo había liberado, aunque un poco de mala gana. Naruto, ¿por qué quieres ir? Dui preguntó tan calmadamente como pudo, viéndose el más sensato y razonable del grupo en este momento. Por mucho que confiaba en el intelecto de Sakumo y en las habilidades analíticas del niño, confiaba mucho más en los instintos de Naruto. Sakumo siempre fue su mente, pero Naruto fue el corazón de este equipo. Y él había estado en un par de situaciones como esta antes, donde tan imprudente como era el rubio, siempre se abría camino. Aunque su cuerpo adolorido y sus heridas al día siguiente eran un asunto completamente diferente. Y fue casi divertido que en momentos como estos, cuando sus compañeros de equipo siempre tranquilos estaban enojados, siempre era el moderador e inteligente. Al igual que hoy. Si puede haber personas que causaron los asesinatos allí, Naruto, quien estaba mirando directamente a Dui, ignoraba la mirada intensificadora de Sakumo.
Entonces también puede haber gente del clan y su aldea. Sobrevivientes, personas que podrían necesitar nuestra ayuda. Su declaración fue interrumpida una vez más, por el mismo chico que estaba cada vez más inquieto por el minuto. El Uchiha estaba escupiendo tonterías en sus ojos en este momento. Esa no es nuestra misión, Naruto, siseó Sakumo en una réplica. ¿Su amigo realmente lo había perdido? Para caminar en una guarida llena de tigres, sin tener idea de cuántos yacen allí, esperando su oportunidad de atacarlos sin pensar en sus propias vidas. Es lo correcto. Son nuestros aliados y necesitan nuestra ayuda. Naruto replicó rotundamente, y Dui palmeó su rostro al ver el argumento que se avecinaba y que había esperado difundir, disparándose una vez más en toda su gloria. Somos shinobis, idiota. ¿No recuerdas lo que nos dijo Sensei en aquella primera misión real? Las alianzas son solo eso, meros pedazos de papeles y palabras. Gruñó, y Naruto le devolvió la mirada, igualando la mirada de su mejor amigo con una de las suyas. Creo que no recuerdas sus palabras con claridad, Sakumo. También nos dijo que una alianza realmente solo importa cuando las naciones aliadas creen en la paz que están tratando de demostrar. ¿Recuerdas ahora? La pregunta de respuesta de la rubia hizo que Sakumo temblara ligeramente, pero por su vida no pudo responder a eso. Sasuke había dicho eso, tan aversión como lo era para admitirlo. Pero el contexto era completamente diferente aquí. Las palabras retorcidas de su maestro no eran suficientes para justificar el tipo de acciones que estaba dispuesto a tomar. Y Kami, maldita sea. No voy a ser parte de eso. Las palabras de Sakumo incluso sorprendieron a Dui. El genin de pelo plateado era absolutamente serio. Su rostro y su voz solo se lo mostraron. Sakumo, ¿qué estás diciendo? La inocente pregunta de Dui fue cortada por un furioso Sakumo antes de que pudiera terminarla, levantando una palma para callarlo. Mantente alejado de este Dui. Puede que sea lo suficientemente estúpido como para creer en estos ideales de paz y arriesgar su vida, pero yo soy diferente. Incluso Dui tuvo que tragarse la mirada que se producía entre dos de los amigos más cercanos que había tenido el placer de conocer. Toda la vida de Sakumo, había sido entrenado y criado por su familia para convertirse en un shinobi inclinado a un campo específico de las artes shinobi. Asesinatos. Sí, eso era de lo que su familia se había hecho un nombre. Por lo que él podía recordar, siempre le habían enseñado una cosa. Cada día, todos los días, de su padre. Nunca entres en una batalla que no sabes que puedes ganar. Porque enfrentarte a un enemigo que es muy superior a ti, no es tu camino hacia el shinobi. Era una enseñanza para su familia, y él mismo había vivido hasta el día de hoy. No iba a cambiarlo esta noche, ni siquiera por él. ¿Caminas por ese camino? El dedo de Sakumo señaló el camino que conducía a la aldea, todavía tan silencioso y siniestro como antes, y Dui simplemente se quedó inmóvil, sin poder siquiera creer que esto estaba sucediendo. Se estaban desmoronando. Vas solo. Nuestra misión era entregar un pergamino. Una simple misión de rango C, y no estoy dispuesto a arriesgar mi vida por algo que no nos asignaron en primer lugar. Con esas palabras, unos minutos de silencio envolvieron el claro en el que se encontraban. Para Dui, tenía ganas de esconderse en algún lugar y quedarse allí para siempre. Esto no era como se suponía que debía ser. Eran amigos, y los amigos estaban juntos. No importa qué. ¿Vienes, Dui? Fueron las únicas palabras de Naruto para romper el tenso silencio que se había establecido entre los tres. Y la odiosa, casi ninguna mirada de traición que Sakumo le dio, no tuvo ningún efecto en el Uchiha, que miró a Dui expectante por un momento. Responder. Y tan vergonzoso como Dui fue admitirlo, el niño siempre enérgico sentía una emoción que no creía que sentiría hoy, o pronto. Se sintió asustado. Inclinando un poco la cabeza, Dui no dijo nada. Pero Naruto obtuvo todas las respuestas que estaba buscando, en solo un momento. Sin una palabra más, comenzó a caminar de regreso a la aldea y tuvo la sensación de que creía haberlo olvidado hacía mucho tiempo. Quería volverse y mirarlos, pero sabía que solo serviría para hacer que sus amigos vacilaran en la decisión que habían tomado por sí mismos. No era tan tonto como para hacerles eso por sus propias razones egoístas. Pero a pesar de todo lo que era sagrado, no podía deshacerse de la sensación que brotaba de lo profundo de su corazón. Apretando el puño sobre el lado izquierdo de su camisa, el mismo lugar donde se suponía que debía estar su corazón, dejó que su agitación interior lo llevara por completo. No se sentía asustado, era solo que se sentía tan solo. Con Sakumo y Dui. Ambos muchachos estaban uno al lado del otro, mirando la chaqueta blanca de su amigo que soplaba suavemente en el viento mientras él caminaba hacia la temida aldea como si nada en el mundo pudiera aturdirlo.
Sakumo, el susurro de Dui estaba lleno de culpa, pero Sakumo solo estaba mirando la silueta de Naruto, sin nada más que una mirada sin emoción. No era culpable, no lo era, se dijo a sí mismo. Ese molesto Uchiha tenía una tendencia a arriesgar su vida cada maldita vez. Esta no era la primera vez que habían discutido. Tampoco fue su argumento más intenso hasta la fecha. Ese había sido uno, todavía se arrepintió hasta el día de hoy. Para ese día, en el calor del momento, había dicho algo que todavía hacía que su corazón se retorciera de una manera que lo hacía estar inquieto por las noches, con los ojos desprovistos de sueño. Tengo una familia para volver a Naruto, tú no. No todos quieren tirar sus vidas por razones tan tontas. Eso fue algo que lamentó hasta el día de hoy. La reacción de su amigo fue tal como había esperado, un pequeño destello de dolor en sus ojos antes de que se ocultara del mundo mientras él simplemente se alejaba de él. Déjalo ir, Dui, no necesitamos estar ahí para rescatarle cada vez que haga algo imprudente. Ahora es un shinobi, déjalo lidiar con las consecuencias de sus acciones. Sakumo terminó con una burla. E incluso tan tonto como era Dui, podía decir que no quería que esas palabras salieran tan duramente como lo habían hecho. Si los nudillos apretados de él eran alguna indicación de qué es. Esperaremos hasta el amanecer para que regrese, si no regresa para entonces. No se pronunciaron más palabras entre los dos mientras se sentaban debajo de un árbol, mientras que Dui comenzó a trabajar en la construcción de un lugar pequeño para que se sentaran. Y coloca algunas trampas mientras estaba en ello. Sakumo simplemente se sentó sobre una rama mientras mantenía los ojos abiertos en el pueblo que hacía que su columna vertebral se estremeciera cada vez que pensaba en entrar en ella. De vuelta con Squad 6. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos, Sensei? Todos y cada uno de los adultos que rodean el carro de la camada llevan a la mujer embarazada para quien se han organizado los detalles de protección, suspirados, por enésima vez, al unísono. Jiraiya, si te lo he dicho una vez. Te lo he dicho 1000 veces. Hacer la misma pregunta una y otra vez no nos llevará a ninguna parte más rápido. Hiruzen regañó a su genin. Aunque suspiró con cansancio cuando dicho genin resopló y miró hacia otro lado con un puchero. No era su culpa que todos fueran tan malditamente aburridos, un rastro de los pensamientos de Jiraiya. Pero lo único que lo molestó hasta el final fue: ¿y por qué diablos ella puede montar en el carruaje mientras todos caminamos? Esta vez, sin embargo, la voz de Jiraiya estaba llena de molestia. Y la cabeza de su principal fuente de molestia salió de detrás de la cortina del carruaje mientras le sacaba la lengua. Porque no soy un pervertido. Las risas que el comentario de cierta kunoichi rubia causó que Jiraiya se pusiera roja de cara. Más por vergüenza que por ira. No soy un. Ustedes. No intente negarlo. La mirada fulminante que Jiraiya dirigió a Orochimaru fue francamente asesina. Eres mi compañero de equipo y un chico por el bien de Kami. Acuerda conmigo por una vez. Medio gritó a medias y regañó en silencio cuando Orochimaru agitó su mano hacia él como si estuviera ahuyentando una plaga para que apartara la mirada de él y dejara que el niño siempre tranquilo se callara durante el resto de su viaje. Bien, bien, ustedes dos, sean amables. La divertida voz de Hiruzen interrumpió sus bromas. Aunque si uno mirara de cerca, él mismo estaba reprimiendo una risita y fallando miserablemente en eso. Y en cuanto a tu pregunta, Jiraiya, que animó al genin, quien esperaba una respuesta de por qué no podía sentarse en el carruaje mientras Tsunade podía disfrutar del viaje gratis como una princesa de algún tipo. Tsunade es una niña. Hiruzen continuó antes de que el chico humeante soplara una junta. Además, ella puede ayudar mejor a una dama. Al ver que comparten el mismo sexo, él ya no podía seguir hablando con su voz divertida al ver a Jiraiya tratando de encontrar una respuesta. Pero verlo fallar aún más miserable, fue francamente divertido y provocó otra serie de carcajadas entre los dos recolectores de carruajes, los dos guardias civiles que custodiaban a la mujer que estaba dentro y al propio Hiruzen. Aunque la mirada aguda de Hiruzen a su derecha por un momento, no fue captada por nadie que vio que había tomado su posición en el punto de ataque. El Jounin no tuvo tiempo de armar un contador cuando un kunai voló desde su punto ciego a la derecha. La única alerta para él fue el zumbido que hizo el arma y causó que Hiruzen saltara y saliera solo por instinto. ¡Cuidado! Su grito alertó a todos, los guardias civiles que sacaban katanas que podrían considerarse un paseo en el parque para los estándares de shinobi. Sin embargo, Orochimaru, al estar ubicado en el lado derecho en la parte posterior de los detalles del carro, se había enganchado al arma ofensiva en un instante.
Ni siquiera en un abrir y cerrar de ojos, sus manos volvieron a las mangas de su kimono y sacaron un puñado de shurikens antes de lanzarlos directamente hacia el arma ofensiva que se dirigía hacia el carruaje. 3 de sus docenas de shurikens lanzados hicieron contacto, para mostrar su precisión practicada y desviaron a los kunai de su trayectoria para incrustarlos de manera segura en el suelo debajo del carro. Orochimaru dejó que sus ojos se abrieran de par en par cuando sus oídos captaron un ligero ruido sordo. Y por supuesto, el kunai que acababa de desviar al suelo debajo del carro, tenía un pequeño trozo de papel atado a su extremo anillado. Y se encendió encendida. Por lo tanto, fue la fuente de ese ruido candente. Tsunade, salga de allí, ahora. El grito de Orochimaru elevó los peores temores de Hiruzen por la vida de su kunoichi aún más que antes. Pero su corazón se calmó cuando vio que un borrón azul y rubio saltaba por el otro extremo del carruaje, ni siquiera un segundo antes de que se abriera paso hasta el final, y el hombre dejó escapar un suspiro de alivio. Eso había sido un poco demasiado cerca para la comodidad. Tsunade se deslizó por la pendiente herbácea del otro lado de la carretera, sosteniendo con gracia a la mujer embarazada en sus brazos para mostrar su destreza física antes de saltar graciosamente sobre sus pies en la pendiente hacia abajo de dicho tobogán montañoso. Jiraiya, Orochimaru, ambos muchachos se reunieron detrás de su sensei en un momento al escuchar su voz volverse estricta. Toda la tontería en el rostro de Jiraiya se borró tan pronto como la situación se volvió intensa. Conmigo, vamos. Ladró y se lanzó a los árboles de donde habían salido esas armas. ¡Ay! Su genin coreaba detrás de él, antes de lanzarse a los árboles, mirando hacia el otro lado de la carretera justo detrás de su maestro. «Ey, ¿qué pasa?». La voz preocupada de Tsunade preguntó en voz alta cuando sintió que la mujer se retorcía en sus brazos. Aunque sus ojos se ensancharon cuando su brazo izquierdo sintió que la tela sobre su brazo se ponía un poco mojado. Creo que la heredera de Senju casi deja caer a la mujer cuando de repente gritó, pero se dio cuenta de ella cuando recordó lo que significaba. Su agua se rompió. Casi gritó internamente y corrió tan suavemente como pudo hacia el árbol cercano. La colocó debajo de ella tan suavemente como la gravedad le permitiría hacerlo. «Oye, no te duermas». Tsunade gritó suavemente, al ver que sus ojos giraban ligeramente hacia atrás. Y la sacudió para despertarla con unos suaves golpecitos en la mejilla casi al instante. Afortunadamente, funcionó. Lo único que su abuela le había enseñado en el campo de la medicina, su primera lección, en realidad, era nunca dejar que un paciente se quedara dormido antes de haber sido tratado por completo. Quizás nunca despiertan después de eso. Espera solo un minuto. ¿No te duermes? ¿Tratamiento? Paciente. Los ojos de Tsunade se ensancharon, hasta el punto de que su rostro comenzó a parecer cómico. Pero ella tomó la mano de la mujer con la suya al verla tratar de apretar su dolorida barriga tan fuerte como pudo. Solo un pensamiento que la hizo temblar de miedo, estaba en su mente en este momento. Tendré que dar a luz al bebé. De vuelta en el pueblo de Ayakawa. Hola. La voz solitaria de Naruto sonó en las calles áridas, con las manos ahuecadas sobre su boca para hacer eco de su voz aún más. No había nada aquí por lo que podía decir, y había estado explorando durante casi una hora. ¿Alguien aquí? Así que finalmente, al ver que todos sus métodos normales de exploración estaban fallando, decidió volver a lo básico y comenzar a gritar para ver si alguien realmente estaba aquí o no. Pero la situación era bastante extraña. Según Sakumo, había un gran hedor a sangre en el aire. Él también lo había captado tan pronto como había puesto un pie aquí, de modo que la evaluación era en realidad cierta. Entonces, ¿dónde demonios estaban todos? Debe haber algo o alguien, ¿no? Atacantes, supervivientes. Diablos, algunos cadáveres por gritar en voz alta. Pero no había absolutamente nada aquí. Todas las calles que había explorado en la oscuridad habían sido áridas, todas las casas en las que había mirado estaban vacías. Aquí no había nada que mostrar signos de violencia o rupturas en las numerosas tiendas que había explorado. Así que después de todo eso, se había detenido para ver si tal vez los invasores podrían estar escondidos y esperando a que bajara la guardia. Pero eso había sido hace media hora. Así que ahora aquí estaba, en medio de un pueblo que parecía más abandonado, en lugar de uno que había sido invadido. Ayuda. Ahora eso lo hizo detenerse. Era un susurro suave, y habría sido ignorado por él si hubiera sido cualquier otro día. Y si no tenía las orejas tan peladas como las tenía hoy. Los tomos en sus ojos giraban lentamente, observando cada centímetro de esta maldita aldea para ver de dónde venía. Para ver de dónde había salido el sonido para confirmar que, efectivamente, esta había sido habitada por humanos antes de esta noche.
Por favor, alguien, cualquiera. Ese suave resoplido, casi tan fuerte como ser inaudible, hizo que su cuello retrocediera con un chasquido. Levantó la vista para leer el tablero de Central Park inscrito en el lugar donde se originó. Así que, se abrió paso dentro. Y sonrió. Había alguien que necesitaba su ayuda, tal como él había esperado. Y los temores de Sakumo eran completamente infundados. No había enemigos aquí por lo que podía ver. Además, había un sobreviviente que lo necesitaba en este momento. El sonido de suaves resoplidos comenzó a hacerse cada vez más fuerte, convirtiéndose en gritos sollozos mientras se abría camino aún más profundamente en el parque. Las luces eran aún más bajas aquí que afuera, algunas incluso parpadeaban dentro y fuera de él. Pero mientras hubiera un ligero indicio para que sus ojos lo captaran, estaba bien. Slickly, casi tan suave como un asesino, sus manos sacaron su espada atada diagonalmente a su espalda. Ese hedor horrible y abandonado de la sangre humana aumentaba con cada paso que daba cerca de los sonidos entrantes e indefensos. El aura que rodea este lugar no estaba haciendo nada para disipar sus temores en el corto plazo. Pero se acercó a él. Completamente en guardia. Y finalmente, se detuvo cuando vio lo que había estado buscando todo este tiempo. Una persona, muy probablemente una niña, a juzgar por su largo cabello, sin rasguños, las leves protuberancias visibles en su pecho confirmaron sus deducciones, estaba acurrucada en una bolita junto a la corteza de un árbol. Sus rodillas se abrazaron a su pecho en un apretón apretado, él podía ver su cuerpo claramente temblando incluso en la muerte de la noche, que, por lo que podía adivinar, se debía a llorar. «Oye», susurró en voz alta, apretando la empuñadura de su espada con fuerza cuando la vio temblar deteniéndose de repente mientras sus ojos se asomaban por las rodillas. No podía saber de qué color eran sus ojos o su cabello, necesitaría más luz para medir eso. Pero ella tenía el pelo largo, probablemente tan largo como el de Suba-chan, que era un largo cerca de sus caderas. Sus ojos estaban muy abiertos, de hecho casi inocentemente. Y él relajó un poco su guardia al ver sus grandes ojos brillando y llenos de lágrimas que brillaban a la luz de la luna de la que estaban al tanto. Parecían tan inocentes que él simplemente no podía calibrarla como lo habría hecho con algún extraño, cualquier otro día. Su Sharingan, sin embargo, cobró vida. Ardiendo casi enojado cuando se puso de pie y corrió más cerca de él. Su espada se levantó en el aire, intentando cortarle el cuello tan precisamente como pudo para cortarle la cabeza, cuando sus ojos vieron que sus brazos se abrían frente a ella. Pero no había un arma en sus manos, y por alguna razón él podía sentir que ella era inofensiva. Tal vez debido a la forma en que se veía, tenía los mismos ojos que Tsunade tenía un par de días atrás, y él la dejó acercarse más y más a él. Antes de la niña, no más de 16 o 17 chocaron contra él y lo abrazó por la vida querida. Dudamente, dejó que sus brazos se envolvieran alrededor de ella, sin entender del todo lo que había hecho que una niña tan asustada encontrara tanta comodidad en una completa extraña cuando acababa de ver tanta sangre. Hablando de sangre, aunque la fuente del hedor ahora estaba clara. Fue ella. La niña estaba empapada en ella, de pies a cabeza, y él no podía imaginar lo que la había empapado, tan profundo en el elixir de la vida. «¿Eres de la hoja?», su susurro cesó en un instante sus dudas sobre por qué había confiado tanto en él. Así que por eso ella confiaba en él. Era un aliado. Su forma de correr le había dicho que ella no era una kunoichi. Ningún shinobi, experimentado o no, tropezaría con una roca y casi se caería como ella lo había hecho. Incluso en las condiciones de iluminación tan extremas como estaban, simplemente no lo harían, no estaba bien. Y uno no podía fingir llorar tanto como lo intentaron, no de sus ojos no pudieron. Así que envolvió suavemente a la niña en un cálido abrazo. «Está bien». Su suave susurro hizo que su llanto se volviera absolutamente loco. Ella comenzó a llorar histéricamente, como si casi se hubiera vuelto loca. Pero cualquiera lo haría en su opinión, si se les mostrara lo que ella debió haber visto para empaparse en un balde lleno de sangre. Sus manos acariciaron su largo y suave cabello, permitiéndole enterrar su cara en su cuello, él sonrió tristemente. ¿Por qué siempre tenía que pasarle a todos los más inocentes, como su adorable Tsuna? Pero cuando sus brazos le apretaron suavemente el torso. Todos los sentidos, cada maldito instinto incorporado en su cuerpo gritaba una cosa. Peligro. Charla. Numerosos fragmentos de madera serpenteaban en el aire, deteniendo bruscamente el silencio sereno y ominoso en el claro. Un tronco destrozado cayó de los brazos de la niña. La niña, que estaba llorando hace un minuto, se echó hacia atrás el pelo hasta la cintura con un experto látigo de la cabeza. «Dios mío, no somos nosotros los luchadores».
susurró su susurro, sin sollozos ni sollozos uniendo su voz como lo habían hecho hace un segundo. Ella miró cualquier cosa menos la chica que había visto desde hacía un minuto. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Naruto, su voz tan helada como el más frío de los glaciares. Posándose sobre un árbol como un halcón que busca explorar su presa, sus ojos mortales miraron fijamente su alma. Su voz tampoco era indefensa, era casi feliz. Su rostro desgarrado por las lágrimas ahora estaba iluminado con una cálida sonrisa, como si fuera una niña de 5 años. Un niño pequeño cuyo caramelo caído acababa de ser reemplazado. Un niño de 5 años empapado de pies a cabeza en sangre que es. La forma en que ella lamía sus labios habría sido extrañada por cualquiera que no fuera él en este ambiente oscuro. Estaba casi loco, retorcido. Ella se mordió el labio suavemente, mirándolo en todo el interés evocado del mundo. Si no fuera por su sustitución perfectamente programada, en lugar de ese registro desafortunado, él habría sido el que habría sido estacado por un par de docenas de cadenas en todos sus órganos vitales. Las cadenas que habían brotado de la tierra de Kami saben dónde, y cuándo demonios lo había creado. Era la pregunta que se hacía una y otra vez. ¿Quién mató a la gente en el pueblo? Su pregunta era simple, solo un intento de ganar algo de tiempo para evaluar su entorno. La pregunta casi no había sido escuchada por la chica frente a él. Casi. Un monstruo. Su respuesta simple, dijo tan simplemente que él podría haber creído que era una broma si ella no hubiera estado tan inocente en este momento. Inocentemente mortal. Esas palabras hicieron que detuviera todos sus exploradores, y la fulminara con la mirada asesina. Tú siseó, todo encajaba en su lugar ahora. Sus cadenas que goteaban, su sangre cubría su cuerpo y su ropa y su comportamiento casi loco. Hizo hervir su sangre hasta los límites al imaginar cuántas vidas había tomado para entrar en la condición en la que estaba ahora. Su mirada, intensificada por sus ojos distintivos, habría puesto nervioso a cualquier shinobi normal, incluso por una fracción de segundo. Pero ella no era un shinobi normal, o una persona para el caso. No me mires así, por favor. La forma en que ella movió la cabeza hacia un lado, mirando un poco hacia abajo, como si se estuviera volviendo un poco tímida por su mirada todo el tiempo, frotando el brazo desnudo del frío con ella palma izquierda. Llevaba un vestido sencillo sin mangas que llegaba a sus rodillas, sin calzado alguno en sus pies. Por lo tanto, era natural. Pero eso probablemente significaba que ella tenía entrenamiento shinobi. Ya que no había más que un rasguño en sus perfectas piernas que estaba frotando juntas. Un poco nerviosa para ser precisa, ¿o era algo completamente distinto? ¿Y quién es el monstruo?, preguntó con una voz que sonaba mucho más intimidante y fría en comparación con la que había usado hace un momento. Retorciendo su espada para permitir que un poco de la luz de la luna ciegue sus ojos y conjure un poco de chakra en sus piernas para prepararse para lo que vendrá. Parecía listo para ir a matar, mientras que su cabello ensombrecía sus ojos para asegurarse de que sus ojos no dieran nada, ni siquiera un indicio de su próximo movimiento, tal como le fue enseñado por el propio Tobirama. E hizo una vista bastante intimidante para la vista. Mientras que su forma se acentuaba en la oscuridad con un pequeño parpadeo de la farola cercana, siendo la única fuente principal de luz en el claro. Sin duda, habría hecho que su mentor se sintiera orgulloso de su alumno si hubiera visto cómo se manejaba en una situación en la que no tenía idea de lo que iba a ocurrir. Y tan estúpido como su pregunta era, ya que él ya sabía la respuesta. Le había pedido que se asegurara de que tenía razón antes de comenzar a repartir lo que tenía reservado para ella. Y con una pequeña mirada tímida de la niña inocente, llegó la respuesta a su pregunta. Yo. Y solo con ese pequeño susurro, todo el infierno se desató. Continuará.